Vayamos a la siguiente parte. Ahora, como le decía, cuando nosotros hablamos de los pesos, ya de los pesos atómicos, de las masas atómicas que van a ir en la tabla periódica, esas masas atómicas ya están establecidas, ¿ya? La manera en cómo nosotros lo podemos calcular es a partir de esto, ¿ya? Es a partir de hacer esto que se conoce como el nombre de promedio ponderado, ¿ya? Por ejemplo, para el cloro, tú lo puedes calcular de esta manera. Pero esos pesos atómicos ya se encuentran establecidos. O sea, tú vas a la tabla periódica y tú no tienes que hacer el cálculo, ya está establecido. Simplemente tienes que fijarte cuál es el peso del elemento en la tabla periódica y eso utilizarlo, ¿ya? Algunos de ellos son conocidos y debes conocerlos, ¿ya? Debes conocerlos. Ejemplo, los de acá son los más conocidos. Tenemos el del hidrógeno, el del carbono, el del nitrógeno y el del oxígeno. Estos cuatro te los tienes que saber de memoria, ¿ya? Esos cuatro te los tienes que saber sí o sí. Te los tienes que saber de memoria. El hidrógeno pesa 1, el carbono pesa 12, el nitrógeno pesa 14 y el oxígeno pesa 16. Si puedes conocer más pesos atómicos, mejor todavía, ¿ya? Pero para el caso de estos cuatro, son los que tú tienes que conocer sí o sí. Hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno. El hidrógeno pesa 1, el carbono pesa 12, el nitrógeno pesa 14 y el oxígeno pesa 16. 1, 12, 14 y 16. El fósforo, por ejemplo, pesa 31, el azufre 32, el calcio 40, el hierro 56 y la plata 108. Entonces, en conclusión, si tú quieres el peso atómico de un elemento químico, ¿qué haces? Te vas a la tabla periódica y en la tabla periódica vas a tener el peso atómico. Lo correcto es llamarlo masa atómica, ¿ya? Pero en química también se le conoce como peso atómico y cualquiera de los dos términos los puedes considerar como válidos, ¿ya? Ahora, con esto tú puedes calcular el peso fórmula. El peso fórmula viene a ser el peso representativo de una unidad fórmula o una molécula de un compuesto químico. Por ejemplo, ojo, tú acuérdate que hace un rato hemos revisado el carbono. ¿Cuál es la masa atómica del carbono, chicos? 12. 12. ¿12 qué? 12 UMA, ¿ya? Del hidrógeno. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? 1. ¿Un qué? Un UMA. Un UMA. ¿Qué cosa es UMA? Unidad de masa atómica, ¿ya? El oxígeno. ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno? 16. 16, ¿qué cosa? UMA. UMA. ¿Qué cosa era UMA? Unidad de masa atómica. Unidad de masa atómica, ¿ya? Y el nitrógeno, su masa atómica es igual a 14 UMA, ¿ya? Esto de acá, mira, hace lo que nosotros conocemos con el nombre del chon, ¿ya? Chon, así, lo recuerdas como chon. De ellos no puedes olvidar sus pesos atómicos, son recontra, recontra útiles, ¿ya? Y con esto tú puedes calcular el peso fórmula o el peso molecular de algunas sustancias. Ejemplo, mira, si yo tengo al CH4, ¿ya? Yo quiero conocer el peso fórmula de E. ¿Qué digo? ¿El carbono cuánto pesa? Acá lo tienes. 12. 12. ¿El UMA. hidrógeno cuánto pesa? 1. 1. Pero por 4, 4. Más el 12 del carbono te da ¿cuánto? 16. 16. Por lo tanto, el peso es 16 UMA, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, al amoníaco, NH3, quiero el peso fórmula. ¿El nitrógeno cuánto pesa? 14. 14. Más 3 del hidrógeno me da ¿cuánto? 17. 17 UMA, ¿ya? Si yo quiero, por ejemplo, el agua, H2O, ¿ya? Quiero el peso fórmula. ¿El oxígeno cuánto pesa? 16. Más 2 del hidrógeno, 18. 18, 18 UMA. A ver, te creo, tú solito. Para el dióxido de carbono, ¿cuál sería el peso fórmula? Te recontra creo.
30. No. ¿El oxígeno cuánto pesa? 44. Claro, el oxígeno pesa 16, pero por 2 me da 32. Y más 12 del carbono, ¿cuánto es 32 más 12? 44. 44. Entonces el peso aquí sería 44 UMA, ¿de acuerdo? A ver, te pongo otro ejemplo. Imagínate que yo te digo H2CO3. ¿Cuál sería el peso fórmula acá? A ver, ayúdame. 62. ¿Cuánto? 62. 62. Claro, ¿el oxígeno cuánto pesa? 16. ¿Por 3? ¿Cuánto es 16 por 3? 16 por 48. 48. Más 12 del carbono me da 60. 48 más 12 me da 60. Y más 2 del hidrógeno, ¿cuánto me da? 62. 62. Y ese sería el peso fórmula que va a tener el ácido carbónico. ¿De acuerdo? A ver, imagínate que yo te digo, esto mira, a ver, HNO3. Te creo, ¿ah? ¿Cuál es el peso fórmula de él? 63. 63, claro. 63 UMA. El oxígeno pesa 16. Por 3, 48. Más 14 del nitrógeno, 48. Más 14 me da 62. Y más 1 del hidrógeno, 63. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se calcula el peso fórmula, cierto? Ahora ya se entendió. Entonces, te pongo un último ejemplo. ¿Ya? Imagínate que yo te digo, oye, quiero saber el peso fórmula del NO2. ¿Cuánto es el peso fórmula del NO2? 36. A ver, ¿cuánto? 36. 30 y 44. 44. 44, caliente, caliente. Ah, no, 46. 46. 46, claro, 46 UMA. ¿Por qué? Porque el oxígeno pesa 16, por 2, 32, más 14 de nitrógeno, 46 y se acabó, ¿ya? Entonces, fíjate, tú solamente conociéndote de memoria estos cuatro, puedes sacar un montón de pesos fórmula. Podrías tener muchos más todavía, ¿ya? Si te pudieras memorizar otros pesos atómicos. Profe, si yo no me los puedo memorizar, casi siempre te los van a dar de dato en el examen de admisión o en las preguntas que te dan. Así que por esa parte tú no deberías preocuparte, pero sí por lo menos de conocer estos cuatro, porque por lo general esos cuatro sí no son datos en las preguntas que se te hacen a nivel de examen de admisión. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, muchachos? ¿Todo bien? Ya, entonces, ahora vamos a trabajar el concepto de mol de átomos y el concepto de mol de moléculas, ¿ya? Hasta aquí, ¿qué hemos visto? A ver, para recordar, hemos visto a mol. ¿Mol para qué me sirve? Para contabilizar. Un par, ¿a qué se refiere? A dos, A A 2. una docena, 12. sí, ¿no? Un millar 1000. a 1000. Una mol, 6,02 por 10 a la 23. perfecto, 6,02 por 10 a la 23. Y a ese número se le llama número de Avogadro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué me sirve la mol? Para contabilizar. ¿Por qué razón?
Porque como en química nosotros hablamos de átomos, iones, moléculas, en una pequeña cantidad de materia hay una gran cantidad de partículas. Entonces, para poder expresar a todas esas partículas, debo utilizar el concepto de mol. ¿Estamos? ¿Ya? Lo siguiente, hemos estudiado a la UMA. ¿Qué cosa era la UMA? La unidad de masa atómica. Y tomaba como referencia ¿a quién? Al carbono 12. ¿Ya? Una UMA es equivalente a la masa de un átomo de carbono 12. ¿Ya? O sea, un átomo de carbono 12 pesa 12 UMA. Entonces, ¿qué es un UMA? Un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12. Luego vimos la masa isotópica y lo comparamos con el número de masa, ¿te acuerdas? El número de masa era el numerito que iba arriba en la parte izquierda del símbolo del elemento, ¿no? ¿Y qué te representaba el número de masa? ¿Te acuerdas? Protones más neutrones. Protones más neutrones. O sea, sumas protones más neutrones te va a dar el número de masa. Y ese número de masa siempre va a ser un número entero, que te va a indicar el número de protones más el número de neutrones. Sin embargo, la masa isotópica es la masa de ese isótopo en particular del elemento químico. Es como si yo cogiera ese átomo, lo pusiera en una balanza que me midiera masas atómicas. ¿Y qué me va a medir la balanza? El peso real que va a tener ese átomo. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros queremos conocer cómo se halla el peso de un elemento que está en la tabla periódica, normalmente va dirigido hacia el isótopo que es más abundante. Por ejemplo, ¿te acuerdas que el cloro tenía dos isótopos, cierto? El cloro 35 y el cloro 37. ¿Y el peso hacia dónde estaba más direccionado? ¿Hacia 35 o hacia 37? ¿Te acuerdas de eso? 35, el 35. Hacia 35. Entonces, ¿qué me indicaba? ¿Quién era el más abundante? ¿El cloro 35 o el cloro 37? Cloro 35. ¿No? Si el peso está más direccionado hacia el cloro 35, entonces el peso atómico se parecerá o tenderá hacia el cloro 35. Lo mismo nos pasó con los isótopos del hidrógeno, ¿cierto? Revisamos los tres isótopos del hidrógeno. ¿Cuáles eran los tres isótopos del hidrógeno? ¿Recuerda? Protio, Protio, deuterio, deuterio y Tritio. tritio, ¿no? Entonces teníamos tres isótopos para el hidrógeno, protio, deuterio y tritio. El protio pesa 1, el deuterio pesa 2 y el tritio pesa 3. Sin embargo, en la tabla periódica el peso iba más direccionado ¿hacia quién? ¿Hacia el protio, hacia el deuterio o hacia el tritio? protio. Hacia el protio. ¿Y eso qué me quiere decir? Que el isótopo más abundante del hidrógeno es el que tiene peso 1, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí ya vimos lo que pasa con los isótopos. Sin embargo, todos los pesos atómicos se encuentran en la tabla periódica. O sea, yo no tengo que estar haciendo el cálculo a cada rato porque eso ya lo hicieron los científicos a lo largo de los años. Ellos lo que han hecho es calcular lo más correctamente posible esos pesos atómicos y ¡pum! Los han puesto en la tabla periódica. Así que yo ya no me tengo que preocupar por eso. Eso ya está en la tabla periódica. Yo ya no me preocupo por esa parte de ahí. Ya está en la tabla periódica. ¿Ya? Ahora, si nosotros queremos hallar el peso fórmula de una sustancia, lo que yo voy a hacer es sumar todos los pesos atómicos de los elementos que me encuentre en la fórmula, conociendo o teniendo como referencia los pesos atómicos en la tabla. Pero 4 no me puedo olvidar. No me puedo olvidar del carbono, del hidrógeno, el oxígeno o el nitrógeno. Chon, ¿verdad? ¿Recuerdas? Chon. ¿El carbono cuánto pesa? 12 UMA. 12 UMA. ¿El hidrógeno cuánto pesa? Una UMA. Una UMA, ¿no? ¿El oxígeno cuánto pesa? 16 UMA. 16 UMA. ¿Y el nitrógeno cuánto pesa? 14 UMA. 14 UMA. Y listo. Entonces, con eso yo ya tengo todo el contexto de lo que vienen a ser las unidades químicas de masa. Ahora vamos a trabajar el mol de átomos y el mol de moléculas, ¿ya? Un mol de átomos, como su nombre lo dice, va a tener 6,02 por 10 a la 23 átomos. Y un mol de moléculas, como su nombre lo dice, va a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Un mol de átomos, 6,02 por 10 a la 23 átomos. Un mol de moléculas, 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿De acuerdo? Ahora,
La masa que tú vas a encontrar aquí va a ser igualita a la masa atómica, pero expresada en gramos. Y acá, el peso molecular o el peso fórmula expresado en gramos. Por ejemplo, mira, ¿ve? Si yo te hablo, voy a ponerte un ejemplo. Si yo te hablo que tengo un mol de carbono, ¿ya? ¿El carbono cuál es su masa atómica, chicos? 12. ¿12 qué? Uma. 12U. Entonces, un mol de carbono 12 va a tener 12 gramos. O sea, numéricamente igual al peso atómico, pero expresado en gramos. ¿Y cuántos átomos me voy a encontrar ahí? 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Ya? Veamos otro caso. Imagínate que yo te digo, tengo un mol de nitrógeno. Chicos, ¿cuál es la masa atómica del nitrógeno? 14. 14. ¿14 qué? Uma. 14 UMA. ¿Ya? Entonces, una mol de nitrógeno, ¿qué masa debería tener? 14 gramos. No, 14 gramos, ¿de acuerdo? ¿Y cuántos átomos tendrías que encontrar tú ahí? A ver, ayúdame. ¿Cuántos átomos? 6,02 por 10 a la 23 átomos. 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿ya? Ahora, vamos a hacerlo un poquito más complicado, ¿ya? Vamos a hacerlo un poquito más complicado. Vamos a trabajar con el azufre, ¿ya? ¿Cuál es la masa atómica del azufre? La masa atómica del azufre vale 32. Entonces, mira, yo te voy a decir, voy a trabajar con 2 mol, ¿ya? 2 mol de azufre cuya masa atómica es igual a 32 UMA. ¿Ya? Una mol de azufre, ¿qué masa debería tener? Te creo. 32 gramos. 32 Gramos. gramos. Pero como acá son 2 moles, ¿de qué masa estamos hablando? 64 gramos. 64 gramos. Perfecto. 2 mol debe tener 64 gramos. Y una mol es 6,02 por 10 a la 23 átomos, entonces 2 mol debe tener el doble. ¿Y cuánto es el doble? 12, 12,4. por 23 átomos. ¿De acuerdo? Mira, veo otro ejemplo. Imagínate que yo te digo, tengo media mol de calcio, ¿ya? ¿Cuál es la masa atómica del calcio? La masa atómica del calcio es 40 UMA. Entonces te pregunto, una mol de calcio, ¿qué masa debe tener? 40. 40 gramos. Pero como tú tienes media mol, ¿de cuánto estarías hablando? 20. 20. 20 gramos. Perfecto. Ahora, si una mol es 6,02 por 10 a la 23, media mol, ¿cuánto sería? 3,01 por 10 a la 3,01 por 23. 10 a la 23. 0,01 por 10 a la 23 átomos. ¿Te das cuenta? Entonces, así tú vas jugando con el mol de átomos. ¿Entendido lo que es mol de átomos, chicos? ¿Preguntas, consultas, comentarios acerca del mol de átomos? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora vamos con el mol de moléculas, ¿ya? Imagina que yo te digo, tengo un mol, ¿ya? Tengo un mol de amoníaco NH3. Te creo. ¿Cuánto sería el peso fórmula acá? 17. 17, perfecto, 17 UMA. Entonces, una mol debería tener 17 gramos. 17 gramos. ¿Y cuántas moléculas encontrarías tú ahí? Vas a encontrar 6,2 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ya? Moléculas. Profe, átomos no, no, moléculas, porque él no es átomo, sino él es molécula, él es un compuesto químico, ¿ya? Si yo te hablo, por ejemplo, mira, te hablo de media mol de dióxido de carbono, te recontracreo, ¿ah? ¿Cuál es el peso fórmula del dióxido de carbono?
44. 44. ¿44 qué? UMA. Una mol debe tener 44 gramos. Media mol, ¿cuánto debe tener? 22 gramos. 22 gramos. Perfecto. ¿Y aquí cuánto vas a encontrar en número de moléculas? 3,01 por 10 a la 23. Perfecto. Acá lo que vas a encontrar es 3,1 por 10 al 23 mol. Mole. ¿Ya? Es lo que encontramos. Entonces, ¿se terminó de entender el concepto de mol de átomos y mol de moléculas? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora vayamos con a la masa molar es lo mismo que el peso fórmula o expresado en gramos por mol, ¿ya? Entonces, por esa parte no deberías preocuparte, porque, por ejemplo, si el calcio tiene un peso fórmula de 40 UMA, la masa molar es 40 gramos por mol, en la masa de una mol, ¿ya? Si él pesa 31 UMA, su masa molar es 31 gramos por mol, o sea, la masa de una mol, ¿ya? Ahora, punto muy importante, porque eso lo vamos a tratar también el día de hoy, ¿ya? Condiciones normales. Estos se utilizan para sistemas gaseosos. Por ejemplo, imagínate que yo te pregunto, ¿cuál es tu temperatura media? ¿Cuál es tu temperatura media? ¿Tu temperatura media cuánto es? ¿Cuánto es tu temperatura? Normal, tu temperatura regular, ¿cuánto es? 36 grados. 36, 37 grados, ¿cierto? Con eso tú puedes decir, oye, estoy bien de salud, no me pasa nada, estoy tranqui, ¿de acuerdo? Pero imagínate que yo te digo que tu temperatura es 39 o 40 grados. ¿Qué podrías afirmar en ese caso? Tu temperatura es 39 o 40 grados. Tengo fiebre. Tienes fiebre. Bien estás, ¿no? Porque 39 o 40 grados no es normal, ¿de acuerdo? O si yo te digo tienes 35 grados, Normal. normal no, algo también te... No lo escuché bien, profe. Si tu temperatura es 35, esa temperatura no está bien. Tu temperatura media más o menos está entre 36 y 37 grados, por ahí, ¿ya? Poquito más, poquito menos, pero por ahí va. Si tú tienes 40, 39, 40, algo está mal. Si tú tienes 31, 34, algo está mal. Igual, para los sistemas gaseosos, nosotros utilizamos puntos de referencia. Y nuestro punto de referencia en un estado gaseoso se conocen como las condiciones normales. Condiciones normales de presión y temperatura. Son dos, ¿ya? Condiciones normales de presión y temperatura. Para la presión normal es una atmósfera o su equivalente 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Para el caso de la presión, una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Y para la temperatura, 0 grados Celsius o su equivalente, que es 273 Kelvin, ¿ya? Profe, y esto es tu punto de referencia, ¿ya? Cuando a ti te digan condiciones normales, te están diciendo que la presión vale una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Y la temperatura es 0 grados Celsius o 273 Kelvin. Por ejemplo, hoy día ha sido un día bastante frío en Lima. Yo no sé, en los lugares donde han estado, ¿han medido la temperatura de cuánto han estado en los lugares en los que viven ustedes? Por aquí, por ejemplo, en Los Olivos, hemos estado a 14 grados Celsius. ¿Tuvieron la curiosidad de ver hoy día a qué temperatura estuvieron en el lugar donde estaban ustedes? ¿Alguno? ¿Nadie? Y el invierno viene en un par de días, ¿eh? O sea, más frío todavía. En la mañana vi que en el norte del país, en Piura, creo que estaban en 17, 18 grados Celsius. Todavía un poquito cálido, ¿ya? 17, 18 grados Celsius no es tan frío, ¿ya? Pero en Los Olivos estuvimos en 14 grados Celsius, una temperatura bastante baja. ¿Con qué mides la temperatura?
Chicos, ¿con qué miden la temperatura? Chicos, ¿con qué miden la temperatura? Termómetro. Con el termómetro, pues, con el termómetro. ¿Y la presión, con qué la miden, ah? Depende. Si ustedes quieren la presión atmosférica, la miden con un barómetro de mercurio, por ejemplo. Y si ustedes quieren eh, la presión manométrica, lo tienen que hacer con un manómetro, ¿ya? El manómetro es, por ejemplo, lo que ustedes tienen aquí. No sé si ustedes han visto en los extintores, hay como un relojito. Ese es un manómetro, ¿ya? O, por ejemplo, cuando a mamá, a papá, abuelito, abuelita le miden la presión arterial, ese relojito que utilizan se conoce con el nombre de manómetro, ¿ya? El manómetro te mide la presión manométrica, ¿ya? Que es una presión relativa. Y el barómetro te mide la presión atmosférica. Nosotros, ¿qué presión soportamos, chicos, a nivel del mar? ¿Lo saben? ¿Qué presión soportas a nivel del mar? Mm. La presión que soportas a nivel del mar es de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, hasta ahí tenemos lo que son condiciones normales. Acuérdense, condiciones normales son estados de referencia de presión y de temperatura. ¿De acuerdo? Ahora, ¿eso para qué me sirve? Me sirve porque una mol de cualquier gas, el que sea, una mol de cualquier gas, el que sea, a condiciones normales, ocupa un total de 22,4 litros. Esto es regla. Una mol de cualquier gas, no importa el gas que sea, a estas condiciones ocupa un volumen de 22,4 litros. Eso quiere decir que si yo tengo un mol de hidrógeno, un mol de nitrógeno, un mol de cloro o un mol de yodo, todos a condiciones normales van a ocupar 22,4 litros. Y una forma de cómo reconocer esto de acá a nivel de fórmula es con esto, ¿ya? El número de moles es el volumen en condiciones normales entre 22